El rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó, pero que no podía recordar. Así que avisó a los magos, astrólogos y encantadores de Babilonia para que le explicaran el sueño y su interpretación. Pero estos no se lo pudieron revelar. Entonces el rey se enojó y ordenó que mataran a todos los sabios de Babilonia. Entre estos estaba un judío, Daniel, el cual pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría el sueño y su interpretación. Daniel y sus amigos oraron a Dios pidiendo sobre este misterio, y Dios se lo reveló. Todos conocemos la historia de la estatua de Daniel en el capítulo 2 del mismo, pero ¿conocemos su interpretación? Ahí vamos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo video. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, y tú eres aquella cabeza de oro. Por lo tanto, sabemos que la cabeza de la estatua simbolizaba al reino de Babilonia. Sabemos a la vez que las partes de la estatua se refieren a reinos y no a personas, porque en el versículo 39 dice: «Y después de ti se levantará otro reino. Su pecho y sus brazos de plata. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo». Históricamente, sabemos que el reino de Babilonia fue precedido por el imperio de los medos y los persas, el reino de Medo-Persia, y que éste no tuvo el esplendor ni el poder de los babilonios. ¿Y qué nos dice la Biblia? En Daniel 5:29, el profeta le dijo al rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, rey de Babilonia: «Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Su vientre y sus muslos de bronce». Y luego, o sea, después de los medo-persas, un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El imperio que precedió a los medos y a los persas fue el imperio griego, pero ¿tiene algo que decirnos la Biblia? En la visión del carnero y del macho cabrío de Daniel 8 nos dice Daniel: «Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después». ¿Quién representa a este carnero? En el versículo 20 se nos da la respuesta. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. ¿Y por qué un cuerno es más alto que el otro y el más alto creció más tarde? El cuerno más alto simboliza a los persas, que tras anexarse a los medos, tomaron el control del imperio. Es por ello que el cuerno que creció después, los persas, creció más que el primero, los medos. Sigamos con la visión del carnero. Daniel 8:5 dice: «Mientras yo consideraba esto, y aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos». Recordemos que estamos intentando saber qué reino representa el vientre y los muslos de bronce. Así que ahora ha aparecido en escena un macho cabrío con un cuerno notable entre los ojos. Sigue diciendo: «Y el macho cabrío vino hasta el carnero de 2 cuernos, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder». La historia nos dice que el imperio que destruyó a los medos y a los persas fue Grecia. ¿Será que la Biblia respalda la historia? Daniel 8:21 nos da la respuesta. El macho cabrío es el rey de Grecia. La Biblia nos lo dice también. El macho cabrío simboliza a Grecia combatiendo con el carnero, los medos y los persas, y venciendo. Volvamos a la visión de la estatua. Sus piernas de hierro, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Aquí tenemos una descripción del Imperio Romano, y aunque la Biblia no menciona literalmente qué es el Imperio Romano, la historia sí nos dice que el Imperio griego quedó anexado al Imperio Romano tras la batalla de Corinto, y aunque Grecia tuvo cierta influencia sobre la cultura romana, Roma prevaleció en poder y dominio sobre Grecia. De Grecia, en la visión del macho cabrío de Daniel 8 nos dice: «Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado». Recordemos que el cuerno notable que tenía entre los ojos simboliza al rey primero de Grecia, y nos está diciendo que ese gran cuerno, ese rey, fue quebrado. Pero, ¿quién fue ese gran rey de Grecia que fue quebrado? Lógicamente, no fue ni más ni menos que Alejandro Magno. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos.
Y recordemos, los cuernos representan reinos o imperios. Después de la muerte de Alejandro Magno y sin descendencia en el trono, dejó el reino dividido en 4 partes, y la Biblia nos dice: y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él: el reino de Casandro, el reino de Lisímaco, el reino de Seleuco y el reino de Ptolomeo. Los 4 vientos simbolizan los 4 puntos cardinales de la tierra: norte, sur, este y oeste, y en el siguiente versículo del capítulo 8 de Daniel nos dice: y de uno de ellos, o sea, de uno de los 4 puntos cardinales, salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. En paralelo con la estatua de Daniel, ese cuerno pequeño que se extiende al sur, al oriente y a la tierra gloriosa es el Imperio Romano, el cual será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Se dice que este cuerno que desmenuza y quebranta se extendió al sur. Egipto fue durante largo tiempo un protectorado de Roma. También dice que ese cuerno se iba a extender al oriente, y es que el Imperio Romano ganó los territorios del este pertenecientes al Imperio Seleucida en el año 190 a.C., y finalmente ese cuerno pequeño que se extendería a la tierra gloriosa. Obviamente, esa tierra es Jerusalén y toda la zona de Palestina. La visión de la estatua no termina aquí, sino que sigue Daniel describiendo el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Después de la secuencia de la cabeza de oro, Babilonia, el pecho y brazos de plata, Medo-Persia, el vientre y muslos de bronce, Grecia, y las piernas de hierro, Roma, vemos los pies, los cuales son una mezcla de hierro y barro cocido de alfarero. Sabemos que el hierro en los pies es una continuación de las piernas, las cuales eran todas de este material y simbolizaban al Imperio Romano. Sin embargo, los pies son de hierro y están mezclados con barro, por lo tanto vemos ahí una amalgama entre el hierro, Roma, y el barro cocido de alfarero. ¿Pero qué significa el barro? ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel?, dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Dios identifica a su pueblo Israel, Iglesia, como vasos de barro en mano del alfarero, es decir, Dios es el alfarero y la Iglesia es el barro, de modo que el barro representa a la Iglesia. Por lo tanto, el reino que precede al Imperio Romano, pero que tiene parte de él, es una unión de Iglesia y Estado, y que conserva también su nombre. ¿Pero qué Iglesia es? Recordemos que el propio Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, su iglesia no tiene nada que ver con una iglesia entrometida en política. A la vez, Jesús hizo una separación clara de los poderes político y religioso al declarar: dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, cuando vemos los pies de hierro mezclados con barro cocido de alfarero, estamos hablando de una iglesia que se inmiscuye en la política para ejercer su autoridad a través de la política. Recordemos que las piernas de hierro eran el Imperio Romano, Roma pagana. Por lo tanto, los pies, al ser una continuación de ese poder pero con aires religiosos, no podemos más que decir que es Roma papal. La Iglesia Católica tiene su sede en Roma, en el Vaticano, y su nombre completo es Iglesia Católica Apostólica Romana. Por lo tanto, vemos ahí un poder religioso, mezclándose y valiéndose de los poderes políticos para llevar a cabo sus propósitos religiosos. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Recordemos que el Imperio Romano cayó en el año 476 después de Cristo, y este quedó dividido en 10 reinos, de ahí los 10 dedos de la estatua de Daniel, ya que de ellos se dice: y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Notemos que dice que se mezclarán por medio de alianzas humanas, y el Imperio Romano, después del año 476 después de Cristo, quedó dividido en 10 reinos de uniones entre familias, entre alianzas humanas: visigodos, España y sur de Francia; ostrogodos, Eslovenia, Croacia y Bosnia; francos, centro y norte de Francia; vándalos, islas de España e Italia en el Mediterráneo; suevos, Portugal; alamanes, Alemania y República Checa; érulos, Italia y Sicilia; lombardos, Hungría; burgundios, Suiza y sureste de Francia;
y sajones, Inglaterra, norte de Alemania, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca. Recordemos que los dedos, Europa, son una mezcla de hierro y barro, o sea, una mezcla de Estado con Iglesia, y exactamente esto es lo que sucedió en Europa durante 1260 años. Entre el año 538 y 1798, Europa quedó supeditada a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esta dictaba leyes y presionaba a los gobiernos para que las hiciesen cumplir bajo amenazas religiosas o económicas, infundidas por el miedo o por la retirada de su poder económico. Y los gobiernos, valiéndose de su poder, hacían ejercer su dominio obligando al pueblo y al Estado a participar de la misa católica y a pagar sus impuestos y tributos tanto al reino como a la Iglesia, empobreciendo de este modo al pueblo. La historia no termina aquí. Ciertamente el papado perdió su influencia y su poder en 1798, tras ser apresado el papa a manos del general francés Berthier por orden de Napoleón Bonaparte. La Iglesia Católica continuó, pero el poder que ejerciera durante 1260 años le fue retirado por parte de Francia y el resto de naciones. Pero la Biblia declara que «estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó». Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se las llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. En 1798 el ateísmo fue quien hirió los pies de la estatua, o sea, a Roma papal. Sin embargo, el profeta Daniel nos declara que una piedra cortada, no con mano humana, hirió la imagen en sus pies de hierro y barro cocido. Por consiguiente, quien destruye la estatua no lo hace empleando métodos humanos, como hizo el ateísmo a manos del general Berthier, sino métodos divinos. Por lo tanto, sabemos que esa mezcla de Iglesia y Estado, aun ser herida en 1798, no fue destruida, sino que pronto sanará esa herida para volver a ejercer el poder que ya tuvo durante 1260 años, para ser destruida finalmente, no con mano humana. ¿Quieres saber más? No te pierdas nuestro siguiente capítulo. A la vez te recordamos que en la serie El conflicto de los siglos animado podrás ver de forma detallada lo que el poder de la Iglesia, unida al Estado, hizo durante más de 1000 años y cómo la verdadera Iglesia aguantó las embestidas de la bestia y de Satanás y cómo salió victoriosa al final de la historia. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.